A modo de aplicación de lo que hemos visto sobre conteo y acumulación, iremos desarrollando un programa para resolver un ejercicio simple pero muy instructivo. Supongamos que se nos plantea la petición de cargar por teclado tres números, como hemos hecho en los modelos que hemos estado viendo, y se nos pide determinar cuántos de estos números son positivos y además el promedio de los positivos. Aquí tengo un programa que ya comencé a hacer para ganar un poco de tiempo a la izquierda, y a la derecha tengo una tablita con algunos valores ya asumidos o simulados en cuanto a cómo podría ser la carga de datos y los resultados que nos están pidiendo para ir analizando cómo lo que vamos haciendo en el programa impacta en las variables que el programa usa. Lo que tenemos a la derecha es, una suposición de un lote de datos. Supongamos que el primer número que queremos cargar es el 4, el segundo el 6 y el tercero el -3. Nos están pidiendo como resultado que informemos cuántos positivos vimos, que en este caso serían 2, el 4 y el 6. Y además nos están pidiendo que indiquemos como resultado final cuál es el promedio de los números positivos. Los positivos son el 4 y el 6, y el promedio, si se fijan bien, se calcularía sumando el 4 y el 6, es decir, acumulando los positivos, esa suma da 10, y dividiendo por la cantidad de positivos que vimos, es decir, dividiendo por el conteo de los positivos. Si la suma da 10 y los positivos que vimos son 2, el promedio daría 5. Entonces, con este lote de datos, el resultado a mostrar sería positivos 2, promedio de los positivos 5. Esto nos está dando la pauta que para calcular el promedio que nos están pidiendo, y en general cuando se nos pida calcular un promedio, en programación es fácil ver que un promedio, en general, siempre es el resultado de dividir la acumulación de los valores que quiero promediar por el conteo de los valores que quiero promediar. Un promedio resulta ser la división entre un acumulador y un contador. El enunciado no dice explícitamente que tenemos que acumular los números, nos dice que los contemos. No nos dice que los acumulemos, pero si sabemos que el promedio es igual al acumulador de los positivos dividido el contador de los positivos, es obvio que vamos a necesitar un acumulador. Y cada vez que veamos un positivo, a ese positivo lo tenemos que sumar o acumular. En la tabla que mostramos a la derecha, que recibe el nombre general de prueba de escritorio, estamos poniendo en cada columna de la tabla una variable de las que aparecen o van a aparecer en nuestro programa. La variable num es la variable en la cual se van a cargar los datos. CP es el contador con el que vamos a contar los positivos. Eso es abreviatura de contador de positivos. AP, abreviatura de acumulador de positivos, es la variable con la cual vamos a acumular los positivos cuando los veamos. Y PROM es la variable que en el programa que estoy haciendo a la izquierda todavía no apareció, en la cual vamos a guardar el promedio de los positivos cuando lo hayamos calculado. La idea es que en esta tabla vayamos anotando los valores que asumen las variables tal como el programa lo sugiere, sin inventar. En el inicio del programa podemos ver lo que nuestro programa estaría haciendo es poner un título y luego inicializar o hacer que aparezcan el contador y el acumulador, ambos valiendo 0. Contador igual a 0, acumulador valiendo 0, todavía no he cargado ningún número y no vi ningún positivo todavía, entonces el contador de positivo inicialmente es ceros
y el el acumulador de positivos inicialmente también es 0. En la etapa de inicio de nuestro programa, entonces, las variables que toman valores serían el contador de positivos en 0, el acumulador de positivos en 0, y las demás tomarán valores más adelante a medida que el programa evolucione. La idea es que en cada fase del programa en la que detectemos que alguna variable cambia de estado, indiquemos en esa tabla cuál es el valor que produjo ese cambio de estado, hasta que lleguemos a la fila de salidas en la que mostremos los resultados. Una vez que inicializamos el contador y el acumulador, tenemos que proceder a cargar los números. Y aquí vamos a usar el mismo mecanismo que mostramos en los ejemplos hace un instante. En la misma variable num vamos a ir cargando cada uno de los 3 números. Acá se nos pide cargar el primero de los números, y claramente el primero de los números en nuestro modelo es el 4. Entonces, en la fila que acá dice carga 1, me refiero a la carga del primer valor, supongamos el valor que le asignamos a la variable num. Como el primero de los números que tengo en mi lote supuesto de datos es el 4, cuando en el programa me digan cargue el primer valor, en la fila de la tabla que corresponde a carga 1 ponemos un 4. Y ahora tenemos que ver cómo ese 4 en la variable num impacta en el resto de las variables del programa. ¿Qué nos pide el programa que hagamos? Como los números que nos interesan son los positivos, lo que aquí preguntamos con el número que acabamos de cargar es si ese número es mayor a 0. 4 es mayor a 0, por lo tanto la respuesta a esta pregunta es verdadera. ¿Qué me pidieron que haga con los positivos? Por un lado, contarlos, y por el otro, el promedio. El promedio no se puede calcular mientras voy cargando los números. Para calcular el promedio tengo que tener la suma de todos ya hecha y el conteo de todos ya hecho. No puedo dividir para calcular el promedio si todavía no terminé de cargar todo el lote. Por lo tanto, no hay que apurarse. El promedio se calcula una única vez al final del proceso de carga de todos los números, cuando ya tengamos el acumulador total y cuando ya tengamos el conteo total. Lo que hay que hacer es ir actualizando el conteo y el acumulador para que se vayan produciendo la suma y el conteo que necesito para el promedio. Si el número es positivo, cuento el número, activo el contador. El contador hasta ahora, ¿cuánto valía? 0. Más 1 que me están diciendo que sume, eso da 1. El resultado se vuelve a guardar en el contador, por lo tanto, cuando entra el 4, el contador deja de valer 0 y pasa a valer 1. Yo aquí voy a colocar la casilla en la que estaba el valor anterior en rojo. Un rojo significa que ese valor ya no está en la variable y ha sido reemplazado por el valor que se encuentra en la columna, en la misma columna, pero más abajo. Ok, ¿qué hacemos luego? Al mismo número, aunque el enunciado formalmente no me lo haya pedido, sé que tengo que acumularlo porque de otro modo no voy a poder calcular el promedio al final. Por lo tanto, al mismo número que ya vi que es positivo, no solo lo cuento, sino que también lo acumulo en la variable AP. ¿Cuánto vale AP en este momento? Bueno, en este momento AP vale 0, más lo que vale num, que es 4. 4 más 0, el resultado es 4. Vuelve a guardar el 4 en la variable AP, con lo cual el 0 que tenía ya no lo tengo y en su lugar el acumulador pasa a valer 4. Observen que la fila carga 1 me está diciendo cómo cambiaron las variables que tengo en memoria cuando entro el 4 en la variable num. Ok, si el número era mayor a 0, esto es lo que hay que hacer y no hay más nada que hacer con ese valor. Si el número no era mayor que 0, el conteo y la acumulación no se hacen y continúa el programa en forma normal. ¿Qué tengo que hacer ahora que ya procesé el primer número? Y bueno, ahora tengo que cargar el segundo número y hacer lo mismo. Para ello, simplemente vamos a copiar el mismo bloque que ya nos sirvió una vez, lo copiamos de nuevo para cargar el segundo número y
Y aquí vamos a pedir, simplemente en el título, cambiamos la palabra primero por segundo. Y el mismo bloque, entonces, me permite proceder a la carga del segundo valor. Cuando se activa este segundo input, me pide que cargue el segundo valor. En el lote de datos, el segundo valor es el 6. Y estoy en la tabla, en la fila que dice entonces carga 2. Bueno, suponemos que cargamos el 6. El 6 reemplaza el 4. El 4 no lo tengo más. En este momento num vale 6. Pero observen que en este momento el contador vale 1 y el acumulador vale 4, por efecto del 4 que entró antes. Eso es lo que valen en este momento las variables de memoria. Habiendo cargado el 6, se pregunta si 6 es mayor a 0. Respuesta sí. Como es positivo, hago lo mismo. Al 6 lo cuento y al 6 lo acumulo. Como lo estoy contando en el contador CP y ese contador vale 1, el valor del contador pasa a valer 2 y el 1 que tenía se pierde. Entonces aquí marco en rojo esa casilla y tengo el 2 en el contador. El número cargado vale 6, el acumulador, como se ve en la tabla, vale 4, 6 más 4 es 10, el resultado se guarda de nuevo en el acumulador que pasa a valer 10. El 4 que tenía, ya no lo tengo, lo pinto de rojo y continúo. Ven que el 6, cuando entra, provoca que el contador deje de valer 1 y pase a valer 2, y provoca también que el acumulador que valía 4 pase a valer 10. Así en este momento estarían las variables de memoria. Ya que estamos en este segundo bloque de conteo y acumulación, voy a reemplazar la instrucción que está haciendo el conteo por la instrucción resumida que analizamos hace un tiempo en este mismo video. La expresión CP igual a CP más 1, general, es equivalente a la instrucción CP más igual 1, resumida. En el primer bloque voy a dejar las expresiones en su forma general, pero en el segundo bloque, como para que lo vean aplicado, las vamos a escribir en su forma resumida. Es exactamente lo mismo escribir las dos instrucciones como se ven ahora pintadas de azul en forma abierta, en forma general, que escribirlas así en forma resumida. Muy bien, con esto estaría procesado el segundo de los números y la tabla de memoria me está mostrando en qué estado están las variables en este momento. Pueden imaginar que lo que sigue es hacer lo mismo por tercera vez. Cambiamos este mensaje para que en vez de decir segundo diga tercer, y cuando este bloque se vuelva a ejecutar, estaremos procesando el tercero de los valores. Cuando se nos pida cargar el tercer valor, bueno, en mi lote simulado de datos el tercero es el menos 3. Eso lo agregamos en la fila que dice carga 3. Incluimos el menos 3 en nuestra tabla y al hacerlo se va el 6, que no lo tenemos más. El contador de positivos vale 2, el acumulador vale 10 y el número que acaba de entrar es el menos 3. Cuando entra el menos 3 y preguntamos si ese número es mayor a 0, la respuesta es falsa. El menos 3 es negativo. Por lo tanto, estas dos instrucciones, sumar 1 al contador y acumular el número en el acumulador, no se van a ejecutar porque el número es negativo y la respuesta fue falsa. El programa ignora la rama verdadera. No hay rama else, de nuevo, en esta pregunta porque es una condición simple. Y en ese caso, lo que hace el programa es ir a buscar las instrucciones que escribamos otra vez encolumnadas en la primera columna de la izquierda como la continuación del programa normal. ¿Qué habría que hacer ahora en este momento? Los tres números ya se cargaron. Por lo tanto, el acumulador ya tiene el valor final que esperaríamos que tenga, que es 10. El contador ya tiene el valor final que esperaríamos que tenga, que es 2. Y por lo tanto ya estoy ahora sí en condiciones de calcular el promedio. Lo calculamos haciendo lo que dijimos.
acumulador de positivos dividido contador de positivos. Eso en este momento nos daría 10 dividido 2, 5. Como estoy utilizando la división flotante, la división real, el número me va a dar en realidad 5.0, pero matemáticamente sigue siendo el valor correcto. Habiendo calculado el promedio, los resultados que me pidieron ya los tengo. La cantidad total de positivos la tengo en la variable CP, que es 2. Y el promedio de los positivos que entraron lo tengo en este momento en la variable prom, que es el número 5.0. ¿Sí? En este caso, ya tengo ese valor listo para ser mostrado. Entonces, lo único que me quedaría por hacer, si los resultados ya están, es mostrar en la pantalla lo que se me pidió que muestre. Por un lado, la cantidad de positivos, que como dijimos lo tengo en la variable CP, que es 2, como se ve en la tercera columna de la tabla. Y por el otro lado, mostrar el promedio de los positivos, que como dijimos, lo tengo en la variable prom, que en este momento vale 5.0. Y en principio, con esto, nuestro programa estaría terminado. Estos dos prints que van a mostrar en la salida, se va a mostrar el valor del contador, que es un 2, y se va a mostrar el valor del promedio, que es el 5. A esta línea que dice salida, la voy a pintar de un color resaltado como amarillo, como para que quede claro que ese es el print final. Lo que se muestra en amarillo es lo que el programa muestra. El 2, que es lo que me pidieron aquí, y el 5, que es lo que me pidieron aquí. A esto también lo resalto en amarillo para que quede claro. Ok, uno podría decir, listo, terminamos el programa y hemos cumplido con los objetivos que nos plantearon en el enunciado. Ejecutamos el programa para darnos una idea de que todo esté en orden. Cuando me piden, disculpen, estoy ejecutando el programa anterior. Lo voy a terminar y vamos a ejecutar el que acabamos de hacer. Este. Ahora sí, ingresa el primer valor, suponemos que es el 4. Cargo el 4. Ingresa el segundo, suponemos que es el 6. Ingresa el tercero, es el menos 3. Cuando doy Enter, efectivamente me dice que la cantidad de positivos es 2. El promedio es 5 y hasta ahora todo funciona como hubiéramos esperado. Sin embargo, como programadores tienen que acostumbrarse a estar atentos a las posibilidades de situaciones que no hubiesen previsto en la lógica original. Así como el programa está hecho y con los datos que cargue funciona correctamente. Pero siempre tienen que tener el sentido crítico de preguntarse si el programa tuviese alguna oportunidad de fallar si se presenta otro lote de datos diferente al que allí he mostrado. Aquí hay un punto que siempre debe causarles sospecha, que es la división que estamos haciendo en la línea 23. Si están haciendo una división y en el denominador, es decir, en el número de la derecha del operador de división, hay una variable, siempre conviene que sospechen y se pregunten si esa variable tuviese alguna posibilidad de llegar a ese lugar valiendo 0. Si el contador de positivos pudiese llegar a esa línea valiendo 0, este programa provoca un fallo y se interrumpe, provocando un error de división por 0, como ya hemos visto en alguna oportunidad anterior. Entonces nos preguntamos si hay alguna posibilidad real de que el contador de positivos llegue ahí valiendo 0. Y la respuesta es sí. Si los números que cargo fuesen todos negativos, supongamos que acá en vez de un 4 cargue un menos 4. Acá en un 6, en vez del 6 cargue el menos 6. Y aquí en lugar del menos cargue el menos 3. O sea, todos los números fuesen negativos, tanto el acumulador como el contador empiezan valiendo 0 y en las tres condiciones que estamos planteando aquí contestaría falso. El menos 4 no es mayor a 0, el menos 6 no es mayor a 0
y el -3 tampoco. Por lo tanto, no se activarían nunca las instrucciones de conteo y acumulación, nunca, y los dos, el contador y el acumulador, quedarían valiendo 0 para cuando lleguemos a esta línea. Tener un 0 en el numerador no es matemáticamente un problema. El problema lo tengo si el 0 está en el denominador. Un 0 ahí hace que este programa falle. Y como vimos, puede ocurrir. De hecho, hagámoslo. Si ejecutamos este programa y cuando me piden el primer valor cargo el -4, cuando me piden el segundo cargo el -6 y cuando me piden el tercero cargo el -3, los tres son negativos y por lo tanto cuando ahora presione Enter e intente calcular el promedio, me está acusando un error de división por 0 justamente en la instrucción prom igual a p dividido cp. De hecho, me lo está acusando, como ven allí, en la línea 23. De hecho, si ahora hacemos clic en este link, me pone en la línea 23, que es la causante del error. Muy bien, les decía, como programadores tienen que aprender a sospechar de lo que están haciendo y preguntarse siempre si existe alguna posibilidad en algún lugar del programa de fallar cuando los números o los valores o los datos que se cargan fuesen distintos a los que ustedes supusieron cuando hicieron su primer desarrollo. Claramente aquí hay que introducir un cambio de control. El promedio solo se puede calcular si al momento de intentar hacerlo el contador de positivos es distinto de 0. Si el contador de positivos es distinto de 0 y solo en ese caso puedo calcular el promedio haciendo la división entre el acumulador y el contador. Pero si la respuesta es falsa, el contador es 0 y la división no se puede hacer. Ahora, en principio con eso lo habríamos solucionado, pero persiste otro error en otro lado. Si a esta pregunta contesto falso, el promedio no se calcula y al no calcularse la variable prom no se crea. Por lo tanto, si contestamos falso a esta pregunta, la línea que dice muestre el valor de prom provocaría un error, ya no por división por 0, sino porque la variable prom no existe. Eso podemos probarlo. Carguemos de nuevo 3 números negativos y cuando demos Enter, observamos que nos dice la instrucción print promedio de los positivos, prom, el error que me marca es un error de nombre y dice el nombre prom no está definido. El error entonces se trasladó a otro lado. Ya no me da error de división por 0, pero me da error de variable no definida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una solución que es aceptada en el mundo del procesamiento de datos es, si el promedio no se puede calcular porque tengo un problema potencial de división por 0, informe que el promedio es 0. Matemáticamente no es cierto eso. Si el promedio no se puede calcular porque el denominador es 0, la respuesta es el promedio no se puede calcular, punto. Pero en términos de una salida de un programa que está procesando datos en general, decir que el promedio vale 0 cuando en realidad no se pudo calcular es en general aceptado como una salida de interfaz de usuario válida. En este caso, si el contador de positivos llega a este punto valiendo 0, el programa tiene que informar que el promedio fue 0. Y de hecho, es lo que va a ocurrir. Cuando carguemos otra vez 3 números negativos, me muestra que la cantidad de positivos es 0 y el promedio de los positivos es 0. Debe entenderse, por favor, que eso es una licencia matemática que nos estamos tomando como programadores. Quizás allí en el else lo que correspondería sería poner un cartelito que diga no se pudo calcular el promedio, pero en ese caso hay que sacar el print que tenemos acá y llevarlo a la rama verdadera de la instrucción condicional que pusimos para controlar la división. Así como está, lo podemos dejar como correcto.